Buenos días, gente, ¿cómo va? Bueno, este es un video para mostrarles cómo se debe conectar cuando se trata más de un medidor. Se conecta en forma rígida, el regulador va conectado en forma rígida con piezas metálicas, con entrerroscas, uniones dobles. Si bien este es un regulador antiguo, el que se denomina directo, pero bueno, en esencia esto está bien. Está la llave candado para el segundo medidor y el pilar. Se ve que en algún momento acá hubo medidor. Bueno, la empresa debería poner algún cepo ahí para que no esté abierto, pero en esencia está muy bien. Esos caños galvanizados deberían ser en epoxi o estar pintado con pintura epoxi, y el regulador debería ser del que se denomina automático. Después, bueno, está perfecto. Están los dos nichos y faltaría la puerta reglamentaria. Así que bueno, quería mostrar ese detalle. Siempre es una buena ocasión para hacer un videito. Bueno, gente, espero que se haya entendido el concepto. Cuando es una vivienda unifamiliar, el regulador se conecta con flexible. No es un flexible común, es un cañito de cobre que se le puede dar cierta forma, por eso se lo denomina flexible, y tiene un largo de 50 centímetros. Después, bueno, cuando son más de una vivienda, se coloca el regulador en forma rígida, mediante uniones dobles, mediante media unión, según amerite. Así que bueno, nada, saludos.